Hola, ¿qué tal? Hoy tengo el agrado de tenerte acá en nuestro programa Ven y Cuenta y quiero que te puedas presentar y luego nos puedas comentar tu testimonio. Bueno, mi nombre es María Luisa Collao, tengo 37 años, soy madre de Maite, una pequeña de 11 añitos y bueno, antes de conocer a Cristo, bueno, más que nada yo desde chica mi mamá siempre me llevaba a la iglesia, pero como que desde chica yo era así como que iba prácticamente como obligada, porque no era, obviamente era pequeñita y todo eso, pero después ya en la adolescencia empezaron episodios de crisis de pánico, como desde primero medio me empezaron a venir como ciertas situaciones donde en el colegio yo me sentía así como atrapada, así como que quería puro salir corriendo. Y claro, o sea, no entendía, para mí era algo totalmente nuevo, fue primero medio, segundo medio, tercero medio, todo fue avanzando, hasta que yo le pedí a mi mamá que me empezara a llevar a la iglesia, pero claro, o sea, yo me acercaba y en las crisis como que desaparecían. Pero yo, como no había tenido un encuentro real con Cristo, esas crisis siempre volvían. Entonces, cada cierto tiempo o en ciertas circunstancias de la vida, las crisis volvían. Después, a mis 26 años de edad, fui mamá de Maite, ahí estuve harto tiempo bien. Y luego cuando Maite tenía como 2 añitos de vida, bueno, yo me entero de una situación así como muy traumática, que fue que habían matado a mi prima. Y ahí estábamos en la playa y todo, y fue todo tan traumático enterarse de esa situación, que al final, después de una semana, se me empiezan como a gatillar estas crisis de pánico, pero a un nivel así que nunca lo había vivido antes. Entonces empiezo como, de verdad yo sé que esto es netamente espiritual, porque yo sentía constantemente miedo. Era miedo por todo, miedo a estar sola, miedo que no quería ir al estacionamiento sola, no podía manejar sola, me bañaba y sentía miedo, era, era terrible, así, miedo, y cada vez era como más grande el temor. Fui al doctor y claro, él me explicaba que como que en el cerebro se activa eso y cada vez como que se va activando más y cada vez es más rápido. Entonces las crisis de pánico eran muy fuertes. ¿Y cómo eras tú antes de llegar a conocer a Jesús, que tuvieras un encuentro personal con Él? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo te comportabas? ¿A dónde ibas? ¿Qué hacías? ¿Qué pensabas? ¿Cuáles eran tus hábitos? ¿Qué pasó ahí? Yeah. Yo antes de conocer a Cristo, yo siempre digo, yo era una persona, bueno, nunca fui ni buena para el trago, ni para las drogas. Lo que sí, me gustaba demasiado salir. Demasiado salir a carretear. Entonces, era como que yo sentía que antes yo no podía estar un viernes en la casa porque era como un viernes perdido. Así, era mi vida constantemente saliendo, con mucha como vida social, donde de repente pasan cosas donde uno dice, en verdad nadie es realmente tu amigo en ese mundo. Y ahí es donde también yo empiezo como a alejarme un poco de ese mundo, porque pasan ciertas circunstancias donde yo pierdo a mi papá, pasan muchas cosas donde yo digo, o sea, ¿dónde están todos los amigos que están en la noche o que están cuando uno los va a invitar a la casa a tomarse algo? No, y ahí es donde yo también me empiezo a alejar un poco. Y bueno, de ahí yo comienzo como una relación súper larga y me alejo un poco como de ese mundo. Pero igual continúo, no había un cambio como radical, pero así era la Luisa de antes. Buena para salir, con mucha vida social y también me considero que era muy agresiva. Muy agresiva en todo, siempre andaba a la defensiva, andaba en la calle a la defensiva. Sí, cuando chica viví ciertas situaciones como
de violencia más psicológica. Entonces, claro, o sea, ya adolescente, de grande, yo era todo así con rabia. Reaccionaba con mucha rabia, con mucho odio. Entonces, era una persona como súper explosiva. Bueno, hasta que conocí a Sí, yo Cristo. te veo muy dulce. Sí. Y ahí yo empecé, hoy no fue tremendo porque en ese tiempo el papá de mi hija, él trabajaba en el restaurante de su mamá y yo tuve que empezar a ir a trabajar con él. Y estuve yendo con él 2 meses. Todos los días me levantaba ultra temprano con la Maite, que era súper chiquitita. Entonces llega en un punto en que yo ya llevaba 2 meses haciendo eso y agotada porque yo decía, ahí yo creo que estuve como al límite de entrar como en una depresión porque yo decía al final, tengo una niña y ni siquiera me puedo hacer cargo de ella. Era como que yo decía, tengo que depender de otras personas porque sola no puedo. Y ahí me empecé a frustrar, empecé a caer como más adentro de eso. Hasta que, bueno, yo tenía un amigo en ese entonces que él hasta el día de hoy es cristiano y siempre me invitaba a la iglesia. Y yo siempre digo esto, yo de las crisis de pánico que tenía, que todo me daba miedo, un día en específico yo siento como una angustia, pero con la necesidad de buscar de Dios. Es como muy extraño lo que me pasó porque era como una angustia y yo decía como necesito ir a una iglesia y empecé así por Google a buscar dónde voy, desesperada. ¿Y tú en ese trayecto, no sé, pediste ayuda médica? Sí, yo fui a psicólogo y claro, ahí como que te dan el tratamiento y todo el tema, pero las crisis seguían. O sea, es como que uno sí se relaja un poco, pero al final no podía ir al mall, no podía manejar, no podía andar en la calle, no podía hacer nada sola. Entonces resulta que justo este amigo, yo digo todo fue de Dios porque él invita al padre de Maite a un partido de fútbol y resulta que era con todos los chicos de la iglesia. Y yo yendo a camino al partido de fútbol porque no voy a quedarme sola en la casa, estaba súper cansada. Y llego y claro, eran todos los de la iglesia, entonces ahí conozco al pastor y el pastor me dice, ora por mí y me dice, te espero mañana en la iglesia. Y ahí yo me empecé a congregar y era súper fuerte porque yo iba camino a la iglesia y yo le decía a mi pareja en ese entonces, yo le decía, me quiero devolver. Y era un miedo así como, no sé, como que, claro, así como que lo único que quería era que yo estuviera como, paralizada, estancada. Y ahí yo decía, no me la puede ganar. Y llegaba a la iglesia. Y ahí fue todo súper rápido. De hecho, el pastor me dice, o sea, él también sufrió crisis de pánico y me dice, a mí Dios me sanó en 1 año y yo siento que a mí Dios me sanó así, como en un par de meses. Porque yo llego, el pastor ora por mí y yo sentí la presencia de Dios. Yo nunca había sentido la presencia de Dios. Y empecé a asistir a los cultos y ahí fue donde yo hice un compromiso con Él. Y yo siempre digo esto es como clave porque yo hice un compromiso pero que nació del alma, nació del corazón y fue muy sincero. Entonces yo le digo a Dios, si tú me sanas, yo prometo servirte toda mi vida. Y de verdad que nunca más en la vida me han dado crisis de pánico. De verdad, y yo siempre que hay gente que me pregunta así como, hermana, ¿cómo lo hago? Ya no sé qué hacer, no puedo salir a la calle, ando con miedo, tirito, me da mareo, náusea, de todo. No, y es una sensación muy violenta la que uno siente. Y como que el miedo te paraliza todo, hacer tu vida normal. Entonces yo creo que eso fue como lo clave, o sea, primero yo creo que Dios ve igual la intención del corazón porque de repente yo puedo prometer muchas cosas y quizás no las voy a cumplir, pero en verdad lo mío salió como tan del corazón de decirle como Señor, si tú me sanas, de verdad que yo prometo servirte toda mi vida, porque yo ya había probado tantas cosas, o sea, de chica, de primero medio, ahí da psicólogo, terapias de neurolingüística, que no probé y nada me hacía efecto.
Y bueno, ya han pasado 11 años y gracias a Dios nunca más me han vuelto las crisis de pánico. Claro, es que yo primero empecé como, en ese entonces el pastor que yo tenía siempre me daba como tips, como él también había vivido crisis de pánico, entonces él me decía, Lulú, todos me dicen Lulú, entonces él me decía mucha alabanza, mucha oración. Entonces cada vez que me venían esas crisis de pánico yo ponía alabanza y como que empezaba a cantar más fuerte y de verdad que ahí como que cada vez empecé a sentir más la presencia de Dios, porque al principio yo decía, ¿cómo es que se siente el Espíritu Santo? Como que no lo había vivido. Claro, pero ¿qué se siente? Decía yo. Pero ahí, claro, cada vez como con esa comunión que uno tiene con Cristo, ahí al final, claro, cada vez fue como un proceso donde yo me fui llenando, Dios fue sanando, y ahí poco a poco Él fue restaurando mi vida. Pero así fue como un proceso donde comenzó, bueno, con las crisis de pánico. Luego yo continué sirviendo en la iglesia, pero a mí me pasaba mucho que de repente decían como ya el día lunes jóvenes, martes culto, sábado mujeres. Y claro, yo no entendía todavía todo eso, pero yo tenía mi compromiso firme de servir en la iglesia. Yo a lo que me dijeran yo servía. Pero igual no estaba con la disposición como de decir, en verdad yo quiero llenarme, yo quiero todos los cultos posibles. Entonces era como que yo decía, ya bueno, yo fui el domingo y ya con eso es suficiente, ya serví, ya con eso basta. Entonces yo estaba como con una mala disposición, porque al final lo hacía como por el compromiso y no por la necesidad de tener esa comunión. Como por el milagro, claro, pero en realidad no por el cambio. por necesidad así de llenarme. Ya. Entonces ahí fue que yo siento que Dios me comenzó a meter en otro proceso, donde ahí, claro, ahí ya un día voy al doctor porque me había salido un ganglio en la axila y claro, ahí yo pensé que tenía algo como en las mamas y el doctor me dice, no, me dice todo bien, todo tranquila, solamente un ganglio inflamado, pero me toca acá y me dice, tienes un porotito acá, pero grande, ¿te lo estás tratando? Y yo así, no. Y ahí, claro, ahí ya fue un proceso. Ese proceso yo creo que es uno de los más difíciles que yo he vivido en mi vida porque ahí es donde yo me entero que tenía cáncer de tiroides. Y yo creo que el solo hecho de que te digan tienes cáncer, ya esa palabra es como que se me derrumbó el mundo, aunque es uno de los cánceres como menos malos. Pero aún así volvía a venir a mi mente el temor de tengo una niña pequeña, ¿qué voy a hacer? Esa incertidumbre. Claro, entonces me acuerdo muy bien que ese día después del doctor me voy a la iglesia, le cuento al pastor y el pastor me dice, toma, me pasa un papel, un lápiz y me dice, escribe. Y me dice, escribe, estoy sana, con fecha y todo. Y yo así, lloraba. De verdad que ahí también fue un proceso más como emocional. El solo hecho de que te digan como tienes una enfermedad así terrible, como que emocionalmente me caí a piso. Nuevamente ahí el Señor empezó a tratar en mí, tuve que operarme, me sacaron la tiroide, quedé con algunas como secuelas entre comillas porque mi cuerpo no retiene calcio, pero son cosas pequeñas. Pero lo que sí recuerdo muy bien que después de la operación me tuve que someter a yodo radioactivo. Entonces ahí uno tiene que aislarse. Son 7 días en que uno no puede ver ni tocar ni nada a nadie. Entonces yo decía a mi hija, está pequeñita, tiene 2 años, yo estaba dando pecho, yo decía, es todo tan fuerte, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y yo como que no entendía nada en ese minuto. Yo decía, Señor, yo estoy sirviendo, ¿por qué pasa esto?
Y ahí, en ese proceso de 7 días donde yo estuve sola, porque de verdad, literal, ni siquiera las enfermeras pueden tocarte, nadie, porque es como que uno se toma eso y queda como una antena así, es como que radioactiva, que yo puedo activar a ti o a cualquier persona si es que tuviera como alguna célula mala, yo puedo activar eso, entonces nadie quiere verte, nadie quiere tocarte, entonces era algo súper terrible. Y es ahí donde yo oraba, y de verdad que ahí el Señor también nuevamente me empieza a sorprender porque de partida yo no tuve síntomas, o sea, yo debía haber quedado con náuseas, vómito, tendría que haber perdido como la saliva, tendría que haber quedado ronca, nunca tuve nada, o sea, el doctor me dice, te voy a sacar el suero porque en verdad no has tenido ningún síntoma. Y es ahí donde como que el Señor, en esa soledad, por así decirlo, donde estaba solo yo, Él me hace sentir a través de su Espíritu Santo y me dice, de mí dependes, de nadie más. Es como, esto es solo tú y yo. Y ahí es donde, claro, ahí ya hay un cambio, un antes y un después en mi vida. Porque ahí yo ya me entrego, pero por completo. Ahí yo dije, yo ya no quiero nada de nada, ni siquiera mis cosas personales, todo Dios, todo Dios. Y ahí es donde realmente como que siento que hubo un antes y un después en mi vida. Y todo cambió. Todo cambió, todo por completo. O Y sea, después de esos 7 días, ¿cómo lo hiciste? ¿Volviste a tu rutina? Claro, o sea, después de esos 7 días tuve que volver a la casa y aún así yo me fui con un nivel de yodo súper bajo donde podía ir en el auto. En ese entonces el papá de Maite iba manejando, yo atrás, pero aún así yo no podía abrazar a mi hija todavía. Entonces tenía que tomar mucha agua para limpiar mi cuerpo. Cuando uno se baña también como que bota todo eso. Entonces tuve que estar 3 días más en casa donde yo estaba encerrada en mi pieza y ellos estaban como en el otro sector. Y ahí, claro, o sea, igual fue súper fuerte porque al final mi hija lloraba. Y yo decía, no puedo hacer nada, estoy en la pieza, no puedo hacer nada. Ella se asomaba por el balcón, me ponía dibujitos, pero era tan fuerte porque yo no me podía acercar a ella, no podía hacer nada. Pero al final es como que entendí que, claro, Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene, si Él tiene el timón de mi vida, todo va a estar bien. Qué bueno. Bueno, dentro de todos esos procesos, cierto, siempre Dios nos orilla de alguna manera a necesitarlo por completo, a rendirnos, a entregarle nuestros planes. Y quizás es súper complejo entenderlo, porque somos seres humanos que nos gusta mantener el control. Claro. Si después de todo esto que viviste, que te encontraste con Jesús, que tú sientes que hubo una transformación real y que tú quisiste esa transformación, ¿qué le dirías a las personas que aún no conocen de Dios y que están esperando escuchar este testimonio y conocerlo, saber quién es Cristo? Oh, yo siempre digo, Cristo es vida, Cristo es mi salvación, Cristo es todo. O sea, si yo estoy mal con Él, todo anda mal. O sea, no hay posibilidad de que yo primero me ocupe del trabajo, de mi casa o de mi familia y después de Cristo. Es como todo al revés. Yo siempre le explico a mi hija, o sea, primero es Dios y luego nosotras. Porque si nosotras estamos bien con Él, todo va a andar bien. Y yo siempre le explico a ella, yo siento que es como la mejor herencia que puedo dejarle, es explicarle que, claro, que en nuestra vida siempre van a haber procesos. Yo siempre le digo a ella, o sea, podemos tener escasez, abundancia, enfermedad, tristeza, alegría, pero si estamos de la mano de Dios, siempre todo va a estar bien. Siempre, o sea lo que sea que pase en tu vida, le digo yo, arrodíllate y acércate a Cristo, porque ahí está la salvación.
Y yo siempre le digo a todas las niñas que me preguntan, así como, oye Lulú, me dicen, yo no sabía que tú tuviste esto, ayúdame, yo estoy pasando por lo mismo. Y hay muchas niñas que eso lo viven como en la soledad, no le cuentan a nadie por vergüenza. Y que es más común de lo que Es parece. muy común, yo creo que muchas personas en la iglesia, de hecho, lo siguen viviendo asistiendo a la iglesia. Entonces, yo siempre les digo que sirvan a Cristo, que sirvan, porque de hecho hay un versículo, no me lo sé de memoria, pero hay un versículo en la Biblia que habla de eso, de que si yo sirvo a Dios, Él se encarga de sanarme y de ocuparse de todos mis problemas. De tu casa. Claro, entonces yo siempre le digo el servicio, mucha alabanza, mucha oración, pero así como en pocas palabras, sirve. Y todas mis amigas de repente están yendo a la iglesia y de repente me dicen, hoy estoy con un estrés terrible, que tengo mareo, náusea, que el doctor me dio clonazepam. Y yo le digo, sírvele a Dios porque Él se va a encargar de todas tus cosas. Y yo he podido ver la mano poderosa de Él en mi vida, donde Él me ha levantado muchas veces y muchas personas me dicen como, yo no sé, te miro y yo no sé cómo has podido salir de tantas cosas, y yo siempre feliz. Yo digo porque es Cristo, o sea, yo sé que con Él todo va a estar bien. Y mientras yo tenga paz, puede pasar un torbellino por arriba mío, pero estoy en paz. Y hoy día, ¿quién es María Luisa Collao hoy día? Hoy día, yo creo que mi vida social es la iglesia. Mi vida social en la iglesia, yo estoy full siempre sirviendo o en la casa o trabajando, pero esas son como las cosas que hago. Siempre estoy sirviendo en urbano los lunes o con los niños, pero siempre estoy así como muy dedicada a servir. Así como si piden, ay, hay que hacer aseo, ya voy. Siempre estoy como muy metida ahí. Y aparte que igual tenemos como un grupo de amigos donde siempre después del culto nos quedamos tomando un tecito, un cafecito o comemos algo. Entonces esa es como mi vida social ahora. Y ahí es donde trato también de incluir harto a mi hija. ¿Y cómo te sientes? No, ahora me siento bien, me siento en paz. Siento que he pasado también procesos de escasez, de tristeza, también de enfermedad y cosas así, pero ya con la convicción de que de la mano de Dios todo está bien. Tiene otro sabor. Sí, es como que uno puede pasar cualquier cosa, pero uno está tranquila, uno está en paz. Y eso yo creo que es impagable, que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces uno ya no anda así angustiada, ¿qué voy a hacer? No, es como que uno descansa en Dios. Bueno, igual yo viví un proceso después de la operación, después del proceso de cáncer. Por eso yo siento como que Dios me ha procesado mucho con enfermedades tanto espirituales o físicas, porque siempre me dicen los pastores, es como que Dios te está usando y te está dando como esa autoridad también para poder orar por gente o para poder ayudar a gente que está atravesando estos procesos de enfermedad. Después del proceso de cáncer, yo quedé con un estrés postraumático. Porque, claro, después de la operación te dejan en la UTI, cuidado intensivo, tratamiento y todo el cuento. Entonces, yo quedé así como con una fobia a ir al médico. Y claro, eso, ¿qué pasó? Que yo iba en la calle y me venían muchos mareos. Y yo decía, no, Señor, ¿por qué? Ya pasé las crisis de pánico, el cáncer, ¿ahora qué está pasando? Y claro, fui al doctor y ahí la chica me dice, tienes un estrés postraumático. Entonces, claro, con el estrés como que te baja la presión, a causa de eso te vienen muchos mareos, náusea. Entonces, claro, ese proceso yo siento que fue un poco más largo, donde Dios también trató en mi vida, pero finalmente yo creo que uno tiene que ser perseverante y buscar de Dios, porque yo ¿qué empecé a hacer? Claro, primero como que mi sentimiento era como, no voy a salir de la casa.
y es peor porque uno se empieza como a... Así como a claro, era como mi zona de confort era mi casa. Y si yo salía de mi casa, yo me sentía desprotegida. Y como me daban muchos mareos, yo tuve que dejar de manejar, tuve que empezar a pedir que me llevaran a la hija a la casa, dejé de ir a la iglesia, porque claro, mi iglesia es muy grande, entonces veía tanta gente que me sentía mal. Entonces yo dije, no, pues, o sea, no puedo estar pasando de nuevo algo similar, porque igual la crisis de pánico es distinto a la crisis de ansiedad. Yo creo que las crisis de pánico es como que te da angustia, como que uno cree que se va a desmayar, se va a morir, quiere salir corriendo, y la crisis de ansiedad, como la viví yo, era como que estaba tranquila, pero a la vez me sentía como mal físicamente, porque sentía muchas náuseas y muchos mareos. De repente no me podía mantener en pie, entonces yo creía también que era como el oído medio, ya, hasta era que, mental, claro, era físico. Entonces ahí fue donde yo dije, no, yo me sienta mal o no, voy a ir igual a la iglesia. Y yo llegaba igual, me sentaba quizás más atrás, buscaba como acomodarme un poco a mi situación, pero no dejé de recibir palabra, no dejé de asistir. Entonces, cada vez que podía pasaba adelante para que oraran por mí, cosas así, hasta que Dios desapareció todo ese sentimiento. La perseverancia. Sí, yo por eso siempre me preguntan, yo siempre digo, sirvan, no dejen de servir, sean perseverantes, mucha alabanza. Porque igual, claro, o sea, como decía anteriormente, yo nunca fui de mucho alcohol, ni drogas, nada de eso. No niego que de repente me tomaba algo, pero nunca fue en exceso, nunca. Pero lo que sí era mucho salir y la música. Entonces yo siento que eso de verdad yo lo veo súper espiritual, como que somos como un vaso. Yo siempre le explico a mi amiga, somos un vaso, Dios nos lava, nos limpia, pero quedamos ahí. Y nuestro deber es de nosotros llenarnos. Con la palabra, con la alabanza, con la búsqueda, con la intimidad. ¿Y qué pasa? Que es como nuestro deber hacer eso. Y si nosotros perseveramos y buscamos de Dios, estamos tan llenitos que todo lo de afuera no nos llega. Pero sí, es hermoso, pero a la vez por medio de muchos procesos, pero Dios siempre nos saca a flote. Exactamente, yo eso también se me venía a la mente, que es como que Dios siempre está ahí. Porque de repente dicen, oh, ora tú por mí porque tú estás más cerca de Dios. Y mis amigas que, claro, que no les gusta tanto como el mundo de la iglesia y todos me dicen, amiga, por favor, ora por mí. Y yo le digo, Dios está ahí. Es cosa de que tú le digas, acá estoy, te necesito, ven, entra a mi vida, y Él va a entrar porque Él es muy respetuoso. No es como que va a llegar, acá todos son míos, no. Él espera que nosotros le abramos las puertas. Bueno, es una honra poder tenerte acá, escuchar tu testimonio. Eres una mujer valiente, el Señor te ha transformado y qué rico saber que esto es para todos y todas. Que todo aquel que quiera tener un encuentro con Jesús puede ser real y puede transformar una crisis de pánico en paz, puede transformar un cáncer en una restauración familiar. Que todas las cosas a veces que están quizás generándonos temor, miedo, problemas psicológicos, emocionales, laborales o económicos, Dios tiene siempre un plan detrás de eso. Así que te bendecimos y muchas gracias por tu testimonio.